como coanfitrión. Muy bien. Te damos gracias, señores, en esta noche de lunes por estar ya conectados a través de esta plataforma para participar de un nuevo estudio sobre salvación. Gracias por cada uno de nuestros hermanos y hermanas que responsablemente se esfuerzan por llegar a la hora para participar de la enseñanza. Gracias porque se ha mantenido el número de hermanos y hermanas que cada lunes esperan este momento para aprender de tu palabra. Dirígenos, lo rogamos, Espíritu Santo, que la gracia, que la unción tuya, Señor, sea sobre tu siervo David en esta noche, ayudándole a entregar esa enseñanza que ha preparado y que nuestros corazones, nuestras mentes estén dispuestas a recibir y a asimilar tu palabra. Que tu palabra traiga sanidad en esta noche a los cuerpos enfermos. Oramos por sanidad para cada uno de los que está manifestando alguna enfermedad física, Señor, o emocional. Oramos que la palabra tuya que es sanadora, Señor, surta efecto sanando el corazón, sanando la mente, el alma, el cuerpo de cada uno de nosotros. Padre, tu bendición y tu cobertura en el nombre de Jesús. Amén, amén. Hermano David, adelante, por favor. Ajá, a ver si ya se conecta, David. Ahí está. Ahí sí. Ahí sí. ¿Me escuchan? Sí, escuchamos bien. Está medio porfiado este computador. A ver, como el, como el dueño. Ahí sí. Ahí Me veo y estamos. me escucho, ¿no? Ahí estamos, sí, sí. ¿Cómo están, hermanos? Buenas noches. Gracias, pastor, pastora. em, a los hermanos que están conectados el día de hoy. Aquí estamos, obedeciendo al Señor y, y dispuestos para poder compartir una palabra del Señor que nos haga reflexionar. Vamos con el tema de hoy. Y de repente me pongo medio reflexivo, es que el tema ahí está bien interesante. Déjenme compartir. Eso es. Ahí se debería ver, ¿verdad? Ustedes cualquier cosa me avisan, hermanos, por favor, de que esto está medio pegado. Mm. ¿Se ve la presentación, hermanos? Sí, sí, David, a ver, Se ve la presentación. Ya. Yo no la veo. Ahí sí. Ahí sí. Perfecto. Bien, estamos comenzando una nueva serie. Bueno, hace ya con estas son 3 semanas que estamos en ello, que son los medios de la salvación. ¿Ya? Los medios de la salvación. Y ya hemos escuchado dos clases o dos enseñanzas al respecto que son importantes que podamos considerar. Eh, em, el hermano Ronnie, nuestro Ronnie, le tocó iniciar esta nueva serie o este nuevo título en base a los medios de la salvación y hablando el tema de la obra expiatoria de Cristo, ¿sí? Sobre la obra expiatoria de Cristo. Y él hacía esta comparación, ¿no? Y nos hablaba de manera bien detallada sobre el siervo sufriente, ¿no? Y cómo este siervo sufriente eh, vino a hacer una obra expiatoria para librarnos de nuestros pecados, de nuestra maldad y sobre él cargar nuestras culpas.
¿sí? Esto es lo que nos hablaba Ronnie a grandes rasgos el lunes 5 de mayo. La semana pasada le tocó a nuestro hermano Peter. Y él hablaba sobre la convicción de pecado. Recuerde que estamos hablando de los medios de la salvación, ¿sí? Los medios por los cuales Dios salva. El primero es la obra expiatoria de Cristo, ¿verdad? Entender la obra expiatoria. Lo segundo fue la convicción de pecado, ¿sí? Por medio de la convicción de pecado, de un entendimiento, hablaba nuestro hermano Peter, por medio de este entendimiento y de esta concepción de hacernos entender, y mencionaba un concepto dentro de su exposición y que es como esta conciencia a una verdad religiosa, ¿no? Como de manera de entender convicción, o como convencimiento también nos daba estos conceptos, de que somos pecadores, ¿sí? Por medio de esta convicción de que somos pecadores, eh, somos realmente conscientes de aquello y de que necesitamos el perdón del Señor, y es también un medio de la salvación. Y hoy nos toca hablar, como usted lo ve ahí en la imagen, la permanencia en Cristo, también como un medio de la salvación, la permanencia en Cristo. Em, yo espero hoy día ir un poco rápido con la clase. Así que hay algún hermano que tenga Biblia, por favor. Nos vamos a la Biblia. A eso vinimos, ¿no? Em, y vamos a leer este texto, palabras de Jesús tremendas, que aquí debería esto correr. Ahí está. El Evangelio de Juan, por favor, capítulo 15, versículos 1 al 16. ¿Alguien quiere leer? A ver. Buenas noches, hermano David, yo lo Hermana leo. Doris, Sí, perfecto. Le pido a los hermanos que igual vayan siguiendo la lectura porque son varios versículos, así que vamos a ir turnando. Hermana Doris, por favor, comencemos. del 1 al 16 entonces. Lea del 1 al 5, por favor. Y la Ya, hermana Aida del 5 al 10. Y la hermana, a ver, ¿a quién más tengo aquí? Y el hermano Aníbal del 11 al 16. ¿Sí? bien. Wow. La palabra del Señor dice así: Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Amén. Hermana Aida. ¿Hasta qué versículo, David? Hasta el 10, mi hermana, por favor. Ya. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos, Del, ver- como el del Padre versículo me 6, amó. hermana Aida, por favor. Del 6 al 10. Del 6. Sí. Ya. El que no permanece en mí es como el pámpano que se desecha y se seca, y a esos pámpanos los juntan, los echan al fuego y los queman. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos.
Como el Padre me amó también, yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Amén, ¿Hasta hermano. ahí? Dice el 11 de la siguiente Sí. manera. Estas cosas os he hablado para que en mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigo porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Hasta allí. El Al 16 también. 16, por Ah, favor, sí. no me elegisteis vosotros a mí, Mm. sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre os lo dé. Mm. Esto os mando que os améis unos a otros. Amén. Gracias, gracias, hermano. Eh, Está interesante esta enseñanza del Señor porque nos habla acerca de las vid y los pámpanos, ¿verdad? La conocemos de memoria, probablemente algunos textos ya los tenemos familiarizados y memorizados en nuestra mente, pero es importante, al menos durante los primeros 10 versículos, la insistencia de la palabra. ¿Cuál es la palabra que más se repite? Que nosotros que estuvimos siguiendo el texto. ¿Cuál es la A palabra que más permanecer, se repite en el texto? permanecer, permanecer. Permanecer. Muchas gracias, hermana Susana. Permanecer. Entonces, permanezcan en mí. Si permanecen en mí, ¿verdad? O el pámpano permanece en la vid. eh, yo soy la vid, ustedes los pámpanos, permanezcan en mí. Entonces, el que en mí permanece. Entonces, el Señor está hablando de una manera muy clara acerca de la permanencia en Él como fuente, ¿verdad? Eso lo entendemos ya, como fuente de vida, como fuente de salvación. Él es la vid y nosotros debemos permanecer en Él, ¿sí? Como pámpanos pegados a la vid. Él es la vid verdadera. Y es interesante que podamos ir revisando esta verdad bíblica y también ir limpiando un poco de algunas verdades a medias o de algunas confusiones o de otro tipo de interpretaciones que se puedan que se puedan ir generando. Este texto es muy aclaratorio en cuanto a ello. ¿Qué nos dicen sobre esta verdad de permanecer algunos autores? Dos, básicamente quiero que podamos atender a lo que nos dicen y que son frases bien profundas. El primero es el hermano Pablo Job, eh, que el hermano Pablo Job nos habla y dice una frase, hermano, que es al bronce, esa para que usted la escriba ahí en sus apuntes, ¿no? No hay seguridad para el creyente, o sea, perdón, hay seguridad para el creyente mientras permanezca en Cristo. ¿Ok? Hay seguridad para el creyente mientras permanezca en Cristo. Y aquí nos habla acerca de la importancia de permanecer en Cristo y de la seguridad que nos da esta permanencia. Y hay dos versículos de la palabra importante que podemos revisar también. Primera de Pedro, capítulo 1 verso 5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero.
que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces aquí nos habla acerca de esta salvación y de esta seguridad para el creyente mientras permanezca en Cristo, ¿verdad? Pero hay una doble lectura también de esta frase que habla el hermano Pablo Job, y que es, ¿qué pasa si sacamos ese mientras permanezca en Cristo? Si no se permanece en Cristo, se pierde esa seguridad del creyente. Hebreos capítulo 6, los versículos 4 al 6, también nos habla la palabra del Señor. Y dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, ¿ah? O sea, estamos hablando aquí de alguien que permaneció en Cristo, ¿no? Que haya sido iluminado, que gustó del don celestial, que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y que también gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero. Y recayeron, ¿sí? Y recayeron, eh, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. O sea, aquí nos habla de que hay una realidad y es que Dios protege al creyente, ¿sí? Dios protege y lo guarda mediante la fe que nos ha sido dado en Cristo. Pero también hay otra realidad y hay otra verdad, y es que este creyente en algún momento es posible que apostate, ¿sí? Que rechace, que sea infiel a la verdad del Evangelio. Por lo tanto, esta es una frase importante que quería compartir con ustedes del hermano Pablo Hoff. Hay seguridad para el creyente mientras permanezca en Cristo. Y, y otro hermano, otro personaje comentarista bíblico, Orton, él dice, algunos dicen, una vez salvos, siempre salvos, ¿sí? Otros, en cambio, piensan que arriesgan su salvación cada vez que cometen cualquier pecado. Ambas posturas son equivocadas, ¿sí? Tanto los que piensan que salvos, una vez salvos, siempre salvos, y vivamos como sea y hagamos como se venga a la mano. Total, siendo salvos una vez, ya estamos ok, ya estamos con el checklist y ya estamos con el check-in listo para abordar la salvación. Ahí hay un error. Pero también hay un error para aquellos que piensan que su salvación se arriesga cada vez que cometen algún error. Por eso es que vamos a revisar sobre la permanencia en Cristo y cómo permanecemos y en qué debemos permanecer. Avanzamos. La perseverancia o la permanencia en Cristo, ¿sí? Esto también es conocido como la doctrina de la perseverancia de los santos, ¿no? También se conoce como la perseverancia o como el permanecer en Cristo. La palabra perseverancia o permanecer del griego proskartereo alude a la idea de permanecer en algo, ¿ya? De permanecer en algo. Entonces, perseverancia es igual a permanecer en algo. Y no es lo mismo que esforzarse, ¿sí? Esforzarse tiene la connotación original del griego de lucha, ¿sí? De lucha. Entonces, no es lo mismo. Permanecer es estar o permanecer en algo, es estar en algo, quedarse en algo, dicen otro significado, quedarse en algo,
eh, y no es lo mismo que estar luchando en algo o con algo, ¿no? ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Hechos capítulo 1 versículo 14. Todos estos perseveraban unánimes, perseveraban, ¿sí? Aquí está el concepto, perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Acá nos ilustra la idea de perseverar o de permanecer. Hechos capítulo 2 versículo 42 y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Por lo tanto, la obra del Espíritu Santo sobre la iglesia primitiva les permitía a ellos perseverar, permanecer en la unanimidad, permanecer en la doctrina de los apóstoles, o sea, estaban sobre ese eje, estaban sobre ese punto y ahí se quedaban, ¿verdad? Ahí permanecían, ¿sí? Y es una característica fundamental del Evangelio y de la obra del Espíritu Santo con la iglesia primitiva y de ahí en adelante con la verdad del Evangelio de Jesucristo. Ahora, bíblicamente, la permanencia en Cristo se refiere a la operación continua del Espíritu Santo en el creyente por medio del cual la obra de Dios se perfecciona, ¿sí? Es la operación continua del Espíritu Santo en el creyente por medio del cual la obra de Dios se perfecciona. Filipenses capítulo 1, verso 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Por lo tanto, hay una operación del Espíritu, ¿sí? Del que comenzó la buena obra en nosotros. Hay una operación continua que nos va perfeccionando en Jesucristo hasta el día de Jesucristo. Ahora, hay exigencias para estos creyentes, ¿no? Hay una exigencia para aquellos que permanecen. Y la primera es no dejarse llevar por doctrinas erradas, ¿sí? No dejarse llevar por doctrinas erradas y mantenerse firme en la fe de Cristo. Entonces, este creyente en el cual opera el Espíritu Santo es un creyente que no se deja llevar por doctrinas falsas y es un creyente que se mantiene firme en la fe en Jesucristo, ¿sí? Persevera, permanece en Cristo. La obra de Dios en él, la obra del Espíritu Santo en él, le hace permanecer, permanecer en Cristo. Ahora, hay una advertencia importante, pero antes de eso, antes de esa advertencia importante, eh, y sobre esta idea de permanecer, hay dos cosas puntuales o dos aspectos importantes que leímos acá en el capítulo 15, que no sé si alguno de ustedes se percató al momento de leerlo detenidamente. El Señor hace énfasis en permanecer, principalmente en dos aspectos. Uno, permanecer en su palabra, y lo segundo es permanecer en su amor, ¿sí? Permanecer en su palabra y permanecer en su amor. Porque permanecer en su palabra es la idea y es esto de la unión con Cristo, ¿ya? Que significa de ser obedientes a Cristo, ¿sí? Permanecer implica también una respuesta positiva a su enseñanza.
el versículo 7 del capítulo 15 de Juan, el Señor dice, si permanecen en mí, fíjese, y mis palabras permanecen en ustedes, ¿sí? Y mis palabras permanecen en ustedes. Entonces, en otras palabras, permanecer en Cristo significa también permitir que la palabra de Cristo llene nuestras mentes, dirija nuestra voluntad, transforme nuestras acciones, nuestros afectos. En otras palabras, nuestra relación con Cristo está íntimamente conectada con su palabra, ¿sí? Entonces, aquí hay un aspecto muy importante, hermano. No lo puse aquí como en numeración, fue un error. Pero lo primero, hermanos, y algo que hay que dejar establecido en nuestras conciencias es que permanecer en Cristo es permanecer en su palabra, es permanecer en sus principios, es permanecer en sus preceptos, es permanecer en su palabra. Y ojo, hay recompensa para los que permanecen en la palabra de Cristo, para los que permanecen en Cristo, y es la parte B del versículo 7. No sé si alguien puede leer el versículo 7, Juan capítulo 15 verso 7. Yo, mi hermano, Vamos, hermana. yo. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, Eso, pedid todo lo que queréis y os será hecho. gracias. Gracias, hermano. Entonces, hay una, hay una recompensa seguida a esta sujeción, a esta permanencia, a esta perseverancia, ¿sí? Y la recompensa es pedir, porque el Señor lo hará. Y esto es una de las cosas que a mí me impactó. Me impactó cuando nosotros ya estamos varios años, bueno, 3, vamos para los 4 años con ustedes, que nos adoptaron en plantío del Señor, ahí el Señor nos injertó. Pero una de las cosas impresionantes para nosotros, para la Paula y para mí, fue comprender precisamente esto, de que am, los que somos pámpanos, el Señor nos oye y el Señor responde. Amén, yo escuché los amén, amén, amén. A los que somos pámpanos, a los que permanecemos en Cristo, a los que permanecemos en su palabra, el cielo nos oye, el Señor nos oye y podemos pedir confiados en que el Señor lo hará. ¿Por qué? Porque el que permanece en Cristo es alguien que madura. ¿Se entiende, verdad? Por lo tanto, no es alguien que pide como el que no sabe qué pedir, sino que es alguien que está sujeto a la voluntad de la vid. Y lo que pide, lo pide en sujeción a la vid. Y el Señor lo hace. Amén. Escucho los amenes. Amén. Y lo segundo Amén, es amén. permanecer en su amor. Permanecer en su amor. El versículo 9 lo dice, permanezcan en mi amor. Y dice muy claramente que cuando el creyente descansa su vida en el amor de Cristo, ese es el amor de aquel que da su vida por sus amigos. Lo termina diciendo el capítulo 15 también. Es el amor que es capaz de entregarse por sus amigos. Es un amor que quedó demostrado en la cruz, ¿verdad? Eh, Nunca debemos de perder de vista ese sacrificio de Cristo en la cruz, no para adorar la cruz, ¿verdad? Esto es otra verdad y otros principios que uno va aprendiendo y conceptos de repente en el simbolismo cristiano o evangélico nos relacionamos o el cristianismo se ve reflejado en la figura de la cruz, eh, siendo que quizás nos debería reflejar más el pan y el vino, ¿no? Pero la cruz de Cristo, el tener esta conciencia de que Jesús
en esa cruz demostró su amor por nosotros y lo que lo sostuvo en esa cruz fue su amor por nosotros, debemos permanecer en ese amor. Y en ese amor que es obra del Espíritu, recuerde, Romanos 5:5, ¿verdad? Este amor Dios ha derramado sobre nosotros, ¿sí? Sobre nuestro corazón, por medio del Espíritu Santo, su amor. Entonces, permanecer en su amor. Dos conceptos importantes. El que permanece en Cristo, permanece en su palabra, permanece en su amor. Advertencia. Danger, danger. Advertencia. Si permanecen en Cristo, ¿sí? Y hay una advertencia importante que hacer, y es que se puede caer de la gracia del Señor, se puede abandonar este amor, se puede abandonar o renunciar a esta permanencia en Cristo. Mateo capítulo 24, versículos 2 y 3, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, el que permanezca en la palabra, el que permanezca en el amor de Cristo, ¿no? El que persevere hasta el fin, este será salvo. Y el verso 6 del capítulo 15 de Juan, el que en mí no permanece será echado como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Gálatas capítulo 5 verso 4. De Cristo os desligasteis. ¿Ah? De Cristo os separasteis. A Cristo abandonasteis. Los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Entonces, hay una advertencia importante a permanecer en Él y que es garantía de nuestra vida eterna con Cristo. Garantía de nuestra vida eterna con Cristo. Permanece, ¿sí? Permanece. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes. Retén lo que tienes. Permanece para que ninguno tome tu corona. Bueno, y el pastor ya nos ha enseñado sobre las coronas, ¿verdad? Eh, pero retén lo que tienes. Permanece, permanece. eh, para que ninguno tome tu corona. Recuerde que estamos hablando de la permanencia en Cristo como un medio para la salvación. Y finish, pastor. Hasta ahí me dio el Señor, decíamos antiguamente. Amén. Interesante, pastor. Eh, interesante y bien desafiante también. Todos los hermanos a los que se fueron sumando, espero haber sido bien concreto en la enseñanza y también dar espacio para poder conversar. Gracias a Dios, ve que Él nos oye, está el pastor aquí para responder preguntas, a diferencia de las 2 semanas anteriores, y para que podamos comentar acerca de esta enseñanza bíblica tan importante, ¿no? Pastor, si Gracias, hay que David. agregar algo, Gracias, por linda favor. enseñanza sobre permanecer, sobre estar firme, como tú decías, habitar. Mm, Uno habita en una casa, permanece en una casa, permanece, vive allí. ¿Sí? Eh, es como Pablo dice a los romanos, si alguno está en Cristo, la idea es la misma idea, si alguno está, si alguno permanece en Cristo, ¿verdad? No hay condenación para quienes están, para quienes permanecen mm, en Cristo. Entonces, una buena enseñanza que tenemos en esta noche, en esta salvación. Se mm, puede perder la salvación, aunque a calvinistas digan lo contrario, mm, se puede perder porque está sujeta a la permanencia. mm, La permanencia en mm. Cristo garantiza salvación. Bueno.
tenemos la oportunidad de opinar, de dialogar. eh, Así que adelante, tenemos un lindo grupo de 29 conectados. Ah, gracias, Señor. Franklin, ¿tiene algo que decir? Me llamó mucho la atención que se repite la palabra permanecer. A ver, Franklin, por favor, si puedes hacernos saber tu opinión. Está escrito ahí en el chat, pero quisiéramos escuchar. Hola hermano, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Ahí está el profe. Dispare ¿Me para allá. escuchan? Para allá. Sí, escuchamos bien. Ya, lo que pasa es que estoy acá un poco... Espera un momento. ¿Me escuchan ahí? ¿Aló? Hola. Sí, se Sí, escucha bien. Ya, sí. No, me llamó mucho la atención de que cuando se hizo la lectura de la palabra que más se repite es permanecer, como lo decía el hermano, en lo que sería la parte o la traducción griega, es permanecer en algo. Bueno, en este contexto es permanecer en alguien, aplicaría como que un poco más según el contexto bíblico. Pero me llamó eso mucho la atención, no lo había visto de ese punto de vista tantas veces que se ha escuchado y leído de este extracto de la Biblia y no lo había visto de esa manera, me llamó mucho la atención. Así que gracias hermano por la clase que acabas de dar y de verdad que bueno, me llevo esto en mi memoria. gracias, hermano. Amén. Amén. Vamos, hermanos, damos la bienvenida a todos quienes están. Nos alegra de ver a Ramón y Paulina conectados. Sí, Luego queremos saber cómo va ese embarazo en Paulina para estar orando por ella también. Por Abdiel. Hola, ¿algún comentario? ¿Alguna consulta? Yo, pastor, Doris, buenas noches. buenas noches, pastor. Bueno, estamos viendo como dijo el hermano, no me acuerdo bien la palabra, pero los aspectos de la salvación, entonces, los medios. eh, los medios de la salvación. El primero fue el sacrificio de Cristo, ¿cierto? Sí, Y el segundo fue la convicción de pecado. convicción de pecado, ya. Y ahora eh, es el permanecer en Cristo Así es. para seguir teniendo la salvación y no perderla, porque si nosotros no permanecemos en Cristo eh, y su palabra no permanece en nosotros, Mm, nos podemos desviar, mm, nos podemos ir por la puerta ancha, mm. no por la puerta estrecha que nos lleva a la presencia del Señor, porque permanecer en Cristo es tener comunión con Él, estudiar la palabra y aplicarla en nuestra vida, esta palabra, lo que produce también eh, la santificación, que nos vamos día a día santificando, despojándonos de aquello que a Dios no le agrada. Entonces, mm, nos esforzamos en no pecar por agradecimiento a Dios y por querer llevar una vida agradable ante Él. Entonces, si nosotros no permanecemos en Cristo, no, su palabra no permanece en nosotros, Mm. no la meditamos, no hacemos vida esa palabra en nosotros diariamente, nos podemos fácilmente eh, equivocarnos e irnos
y perder la salvación. Mm, Eso, hermano, es lo que me ha quedado y lo que me ha llevado a reflexionar en eso, que Amén. la importancia de permanecer en Cristo y que su palabra permanezca en nosotros, que la meditemos y la apliquemos en nuestra vida. mm. Eso, mi hermano. Gracias, gracias, hermana Ida. Y en ese aspecto uno se pregunta, pastor, hermanos, qué tan llenos estamos de la palabra, ¿no? Qué tan lleno. Ujú. Y es como ilustraba el pastor ayer en la predicación, esta lucha entre el perro blanco y el perro negro, ¿no? ¿Cuál está mejor alimentado? Exacto. Sí, sí, Por tremendo. eso hay que alimentarse la palabra diariamente y meditarla y aplicarla, Mm, porque no Así sacamos es. nada con tener mucho conocimiento mm, y no llevarla a que sea una parte de nuestra vida mm, diariamente. mm, Ujú. Tenemos que ser cristianos armónicos, no pura Amén. cabeza, puro conocimiento, Ujú. Sí, no pura mano, puro hacer, mm. sino armónico. así Gracias, es. hermano Darío. Así es. Mm. Amén. El que en mí no permanece, ¿qué pasa con él? Será echado fuera. ¿Sí? Alguien lo va a echar fuera, no va a salir solo, alguien lo va a echar fuera. ¿Sí? Mm. Adelante, hermanos, hermanas. Yo, pastor, a mí Mm. me llegó mucho lo que, bueno, con la palabra de ayer también, entre el perro blanco y el perro negro. También me venía meditando ayer, porque igual decía, si yo me alimento en Cristo Jesús, alimento la parte espiritual, nada me va a ganar porque estoy con el Señor. Ujú. Y ahora la palabra dice que tengo que permanecer en Cristo para que nada, tener más seguridad, porque es una advertencia. Si yo Ujú. me permanezco en Cristo, mis oraciones son más efectivas delante del Señor. Así es. Y, y si yo empiezo a flaquear, también se debilita mi espíritu. Entonces, ¿qué tengo que seguir? Como decía la hermana Dori, alimentándonos espiritualmente en la palabra del Señor, en orar, en seguir lo que el Señor quiere con nosotros, Ujú. tratar de no decaer en las cosas que son de este mundo. Y eso a mí me llega muy bien a mi corazón porque digo yo, Señor, ayúdame porque nos cuesta, pues, pastor, y veo que la palabra muy maravillosa que está diciendo el hermano David, de que tenemos que permanecer en Cristo y en su palabra, en el amor fraternal, en orar el uno con el otro, lo que se está haciendo día a día acá, pues, pastor. Muchas gracias por eso fue lo que yo medité en esta Amén. noche. Gracias, gracias, hermana Susana. Señor la bendiga. Em, Hola. David, Por aquí, pastor, hermano David y pastor y hermanos que están conectados. Amén. Hermano Bueno, Aníbal. hermano, quiero acotar algo por aquí, pues, hablando de la permanencia. La palabra que dice permanecer en mí. Entonces, permanecer en mí significa quedarse, hermano, así como usted dice, o persistir. Ujú, Ahora bien, el hecho de permanecer constituye una evidencia de que la salvación ya ha tenido lugar. ya, Porque primera de Juan 2:19 dice, sí. salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero Ujú, salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Ahora bien, el fruto o la evidencia de salvación es la permanencia y la continuidad en el servicio al Señor y en su enseñanza.
como dice Juan 8:31, que Jesús dijo a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, o sea, en mi enseñanza, así como usted dijo, hermano, seréis verdaderamente mis discípulos. El creyente que permanece es el único creyente legítimo. De hecho, permanecer y creer son aspectos esenciales de la salvación genuina. Y permanecer en la vid nos garantiza que vamos a dar mucho fruto, porque separado de él nada podéis hacer. Y el pastor dijo una verdad en estos días, creo que fue el domingo o el domingo antepasado, que una persona muestra la fe en Cristo por el fruto. O sea, entonces las personas pueden estar en el culto, que es necesario que se congregue, pero esa no es la garantía de que son salvos, porque la misma parábola, la misma lectura que hemos leído ahorita, vemos ahí entonces como dos tipos de ramas: la rama que da fruto y la otra que no da fruto. Entonces yo puedo visualizar allí que la vid es el Señor Jesucristo, y las dos ramas son dos tipos de creyentes que están en la iglesia: el creyente genuino que da fruto, que tiene la salvación, y aquel que, aunque esté en la iglesia, si no da fruto, ya es una evidencia de que nunca ha tenido la salvación y su fe es dudosa. Entonces, eso es lo que yo puedo visualizar allí, hermano. Dos tipos de creyentes: uno que en realidad es genuino porque ha sido transformado, porque ha nacido de nuevo y se ha mantenido fiel. Y usted dijo una palabra muy cierta: los que perseveren hasta el fin, estos serán salvos. Ahora, ¿quiénes son los que van a perseverar? Los verdaderos creyentes, que aunque les pase lo que les pase, nunca van a apostatar, siempre van a mantenerse allí. Ese, mi hermano, ese es mi comentario. Amén. Dios les bendiga. Gracias. Gracias. Gracias, hermano Aníbal. Muchas gracias, justamente. Y ahí uno se pregunta, claro, ¿permanecer es congregarse solamente? ¿Es solo ir a Exacto. la iglesia? ¿Solo conectar? Ajá. Es evangelizar, hermano. Claro, claro, claro. Es permanecer en la palabra. Sí. Gracias, hermano Aníbal. Hermana Ida, por favor. Ah, gracias. Ya me había dado por vencida. No, No iba a permanecer en esta, en insistir. tiene que permanecer, hermana. Sí. No, o sea, lo que decía, lo que acaban de destacar, permanecer en una comunidad cristiana como mal entendíamos, se entendía o se enseñaba de que si uno permanecía toda la vida en una congregación, eso era perseverar, y no es eso. Y yo anoté acá y lo voy a dejar bien destacado para mí: es permanecer en Cristo, permanecer en su palabra y en su amor, porque como se está tratando de lo de la salvación, parece que confesamos con nuestra boca y creemos con nuestro corazón, no es suficiente, no es suficiente. Por eso la salvación se puede perder, sí, si nosotros no permanecemos en estas tres cosas, en estos tres puntos: en Cristo, en su palabra y en su amor. Y no tenemos que pasarlo por alto, porque de repente uno como que se cree que, no, está todo bien, pues, y uno permanece y voy a la congregación y participo en en tal cosa y tal cosa, pero uno descuida estos tres puntos, y uno no se da, puede no darse cuenta de que está descuidando algo vital para la salvación. Y que eso, gracias. Gracias, hermana Ida. Gracias, gracias. Ahí hay una mano levantada. Elisa. Hola hermano, ¿cómo están? Gracias por la palabra. Me conecté al final, pero eh, lo que alcancé a escuchar, después voy a ver la grabación igual para verla entera, Sí. pero em, es interesante el tema de cómo Dios, cómo Jesús obviamente
habla de que somos la rama y tenemos que permanecer en la vid. Es como, bueno, uno ve un arbolito y obviamente la rama que se mantiene firme, que da un fruto bonito, grande, me imagino yo una uva, no sé, un fruto rosadito, a diferencia del que la rama que no se pega a la vid se va secando, se cae, y es bonita como Dios cuenta, como Jesús cuenta esto para que lo podamos entender, o sea, así de claro. A eso voy, lo simplifica tanto, porque claro, con palabras más espirituales o rebuscadas, de repente cuando dicen personas, oye, a mí me cuesta entender, pero lo está haciendo tan simple como una rama y te afirmas al tronco, vas a generar un fruto potente, nutrido, grande y vas a poder seguir dando fruto. Eso es, lo encuentro tan bonito y tan simplificado como lo hace el Señor para que lo podamos entender. Ahora, también como decía, y todos la han como comentado, finalmente hay personas que, claro, dicen yo estoy, qué sé yo, voy el domingo a la iglesia, estoy permaneciendo, pero quizá en el fondo se están secando y algunos dicen, ay, al final cuando me quede poco me voy a poner las pilas, porque claro, pues hacen semejanza a como Dios, Jesús cuando estaba en la cruz le dijo al ladrón, oye, estarás conmigo, o sea, uno dice, pucha, no hizo nunca nada y se fue salvo. Y hay muchas personas que lo toman así, o sea, igual lo toman con esa liviandad. Entonces, ahí también es como tan delgada la fina, bueno, ahí nosotros sabemos que esta obra es del Señor, Él la lleva, entonces la salvación le pertenece a Él, nosotros no podemos meternos ahí, nosotros somos obreros nomás. Pero muchas veces pasa esos tipos de comentarios, yo lo he escuchado bueno, donde me congregaba antes, es como, o de personas que a veces uno les quiere predicar y es como, ay, cuando, no sé, me muera o cuando esté a punto de morir, ahí voy a ver. Entonces, porque claro, esto está súper como, es como tan delgada la final, delgada la vida, delgada la línea. Entonces, bueno, eso quería comentar, pues, cómo lo simplifica el Señor, lo explica tan bien para que lo podamos entender. Y también está en la otra parte que también hay gente que se va por el otro extremo en seguir haciendo o disfrutando la vida, entre comillas, que sabemos que eso no es disfrutar, pero para que después al final arrepentirse. Entonces, ahí ese era mi comentario, hermano. Así que gracias por la palabra. Gracias, Meli, muchas gracias. ¿Cómo Bien, están ustedes? ¿Cómo van de salud? Ahí estamos en tratamiento, así que esperando, pidiéndole al Señor que sane luego a los niños, que son los que más están irritados mm, y que sufren por el dolor de garganta, el oído y todo eso. La vida aérea alta, un poco compleja, pero eh, y yo soy un poco temerosa de los medicamentos y le dieron corticoides a los dos y yo como sé un poco más de esto, el remedio te sana de una cosa pero le afecta a otro y ahí tengo mi miedo, entonces le estoy dando un poco menos de lo que dijo el doctor, esperando y clamando que el Señor le ayude porque al Mateito le han dado harto corticoide y no es bueno, así que bueno, y ahí pidiéndole al Señor sabiduría nomás, pero hasta el momento van bien. Gracias al Señor es algo como no le ha generado fiebre, sino que yo creo que es lo mismo que tengo yo, inflamación de garganta, oído y esas cosas. Así que gracias por preguntar, hermano, No, sí, estamos orando, pero Meli. confiando en el estamos Señor, orando, tranquilo. estamos orando. Gracias. Gracias. Hay otra mano levantada ahí. Hay otra mano. Ronnie Rojas, hermano. Hola, David. ¿Cómo está, pastor? ¿Cómo están, Muy hermanos? bien. Este, bueno, mi comentario es que esta clase de hoy, gracias, David, por la clase, la lección y por todo lo que nos trajiste. Eh,
Me da risa lo que decías de que como el Señor nos escucha y está el pastor. Bueno, eso es muestra de que, de que tú permaneces en el Señor, hermano. Este, no, yo lo que quería comentar es que el mensaje de esta noche es alentador, por un lado, porque recuerdo que mencionaba eso de precisamente, ¿no? De que el Señor nos escucha si permanecemos en Él, ¿no? Y eso, qué consuelo, ¿no? Sí. Qué bueno saber que tenemos allí ese amigo que nos escucha, digamos, por misericordia, por gracia, porque si bien hacemos un esfuerzo en obedecerle, en obedecer su palabra, sabemos que muchas veces fallamos, caemos, y así que no es por mérito de nosotros, ¿no? Que logremos obedecer en algo a su palabra y por eso Él nos escucha, no, es por gracia, es por misericordia, por amor a nosotros, pero qué bueno tener ese consuelo. Y al mismo tiempo es un mensaje desafiante para eso de permanecer. Yo concuerdo con lo que se ha dicho de tener esa comunión con el Señor, de permanecer en su palabra, y agregaría también el dolernos cuando nos vemos que hemos fallado, porque a veces caemos en no tomarle el peso a, a esta salvación tan hermosa que el Señor nos da. Y bueno, cuando fallamos, eh, a veces como que, bueno, no, vamos, perdónanos, Señor, y hasta ahí quedamos, pero creo que es importante internalizar, reconocer que le hemos fallado al Señor, ¿no? Más allá de las consecuencias que puedan tener nuestras equivocaciones. Recuerdo el pasaje de José, por ejemplo, que cuando él decía, ¿cómo, o sea, ¿cómo le voy a fallar al Señor? Yo soy malo para memorizar los versículos, pero la respuesta de él fue ante la tentación, quiero decir, cómo he de fallarle al Señor, pues a quien me ha dado todo, quien ha sido todo para mí. ¿Cómo crees? No era ni siquiera ver en este caso a Potifar, sino al Señor, pues allí. O sea, él reconoció que le estaría fallando es al Señor primeramente. Entonces, nada, que el Señor nos ayude a permanecer, a perseverar, como hemos aprendido en esta noche, y, y que en ese perseverar en su palabra cada vez podamos entender más la magnitud del sacrificio de Cristo en la cruz por nosotros, y que si en algún momento fallamos, pues reconozcamos nuestro error con la responsabilidad que amerita, ¿no? Y no tomarlo a la ligera, partiendo o tomándonos de la gracia del Señor para eso. Entonces, nada, un mensaje retador, permanecer en Cristo. No es una tarea fácil. Allí también la hermana Aida comentaba de que, bueno, no, si se decía antes, pues, ¿no? Congregarme cualquier cantidad de años. Yo creo que, y bueno, el pastor también nos los ha dicho un montón de veces, que adoptar la cultura evangélica, la liturgia del culto, es probablemente lo más sencillo de todo. Cualquier persona puede tomar esa costumbre, acudir, sentarse, levantarse, aplaudir, cantar,
pero la verdadera, eh, no sé si decir pelea, pues, pero la verdadera lucha está fuera del templo. Cuando estamos en nuestros trabajos, en nuestros sitios de estudio, cuando estamos en los colegios, en distintas situaciones. Allí es cuando realmente debemos mostrar ese, ese sentir de permanecer en la palabra del Señor. Entonces, nada, que el Señor nos ayude y que no nos conformemos con una liturgia evangélica, una costumbre evangélica, sino que realmente día a día, a cada momento, haya un comportamiento, un actuar que muestre ese amor que sabemos que hemos recibido, esa salvación que sabemos que hemos recibido. Eso, hermano, muchas gracias. Gracias, hermano. Amén. Un abrazo a Amén. la familia, Soria, Matías, Samuelito. Amén. Saludos para Gracias, ellos. gracias. Permíteme, David, creo Pastor. que hemos cantado incluso Romanos 8:30, creo que hemos cantado incluso Romanos 8:35 en adelante. Y Pablo tiene una convicción tan firme que él menciona varias situaciones difíciles que podrían separarnos del amor de Cristo. Mm, Pero también tiene una convicción. Estoy seguro de que ni la muerte, ni la no, vida, ni ángeles, ni principados, ni mm, potestades, nada nos puede separar. Y creo que es bueno tomar esta palabra para fortalecer esa convicción mm, como un compromiso delante de Dios, dado su amor, dada su misericordia. Creo que lo menos que podemos hacer es asumir un compromiso con Dios, que con la ayuda del Señor, con la gracia del Espíritu Santo, nada nos ha de separar de la palabra, del amor, de la persona misma de Cristo. Yo creo que Pablo tiene esa convicción y nos sirve a nosotros como aliento para asumir ese compromiso. Estoy seguro, decía, estoy seguro, convencido, mm, ¿sí?, de que nada, ni nadie, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principados, nada me puede separar mm, del amor de Dios. ¿Sí? mm, De ahí, del amor de Dios, es lo que Pablo plantea, nada me puede separar del amor de Dios mm, en Cristo Jesús. Creo que es una palabra que nos hace bien reflexionarla y asimilarla, internalizarla como un desafío en el Señor frente a tanta adversidad, tanta adversidad. Eso es mi reflexión en este caso, David. mm. Gracias. Gracias, pastor. Gracias. Bernarda levantó la mano. Bernie. Hola, buenas noches. Bueno, en relación a la palabra que tú estás tocando, igual es bastante importante justamente tener claro lo que planteaste en un comienzo, el permanecer en Cristo. Y el otro día también lo conversamos en reunión, justamente no es en una religión, Mm, en que uno debería, ¿cómo se llama?, permanecer, no es una iglesia de corte, no sé, diverso, pentecostal, metodista, no sé, bautista, no es la idea esa. Y hay una palabra que a mí me llamó bastante, ¿cómo se llama?, la atención y el Señor me habló a través de ella, que es Judas, Judas verso 24. Bueno, todo Judas habla en relación también a las falsas doctrinas y los falsos maestros y también habla justamente del tema de la salvación, en que obviamente nosotros debemos, cuando se llama, entender que ni a los ángeles el Señor aguantó ni permitió que se rebelaran. Inclusive habla de Caín y habla de los de Coré, plantea la situación justamente ahí, siendo que en un momento sacó al pueblo de Egipto, pero no todos fueron, cuando se llama, salvados, al final igual algunos fueron destruidos. Pero antes del verso 24 hay una amonestación y exhortación y dice tener en memoria de las palabras que antes fueron hechas a los apóstoles.
voy a nombrar algunas partes, no todo, porque si no sería muy largo. Dice, estos son los que causan divisiones, los que no tienen el espíritu. Justamente entra el tema de que puede que estén ahí, como decía el hermano Aníbal, pero no sean de los nuestros. Dice, por lo tanto, una de las diferencias que nosotros también debemos, ¿cómo se llama?, tener es el que nosotros nos edifiquemos sobre la Santísima Fe, orando en el Espíritu Santo, conservado en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y dice, algunos que dudan, convencerlos. O sea, igual los que están ahí en la iglesia, hay que, cuando se llama, imagínate que estamos tratando de que mucha gente inconversa llegue al Evangelio y tenemos que rogar al Señor de los que están ahí, de si somos 50 si somos 60 si somos 100 que realmente haya una conversión, que realmente nos convirtamos en hijos de Dios, si hay, cuando se llama, cierta duda o si no estamos permaneciendo en Cristo porque se dice convencerlo. Imagínate que el otro día estábamos tocando justamente el tema de cuánto cuesta el ganar un nuevo cliente o ganar un nuevo creyente. Entonces, que los que están hoy día permaneciendo en la iglesia, roguemos entre nosotros que todos prosigamos cuando se llama al blanco. Y hay una palabra que, como les compartí en un comienzo, que me llamó y el Señor me exhortó en una oportunidad, dice el verso 24 y aquel que es poderoso para guardar sin caída. O sea, el Señor te asegura que nos va a guardar sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Entonces, si estamos dudosos, si estamos, qué sé yo, quizás en cierta manera no permaneciendo como debe ser, el Señor nos garantiza, nos asegura que por su lado Él hará lo que corresponde, pero también nos llama a nosotros, en muchas palabras, cuando se llama, nos ha exhortado a esforzarnos y a dejar las prácticas que antes tenían. Por eso, este evangelio es de cambio y es un cambio constante. Porque como decía la hermana Doris, no es solamente tener el conocimiento, sino tener, cuando se llama, la evidencia. Y lo mismo que decía Ronnie, en la iglesia fluye una armonía, porque estamos todos en lo mismo. Deberíamos estar todos en armonía, que en unidad, unánime, en un solo espíritu. Pero cuando no estamos en la iglesia, estamos en el trabajo, estamos en nuestra casa solo, estamos en la calle, nos vamos a enfrentar a un montón de situaciones y es ahí donde el Señor debe, cuando se llama, estar en nosotros y para que podamos permanecer en Él. Porque esta palabra se tiene que hacer vida y en cada uno de nosotros. Ahora, otra cosa que también el Señor me ha enseñado en relación a lo que hemos compartido, en que a mi hermano también no lo puedo estar haciéndole juicio, sino tengo que, ¿cuándo se llama? Como dice segunda de Corintios, creo que es 3:18, en que debo, ¿cuándo se llama? Ver que el Señor está transformándolo de gloria en gloria. O sea, el que comenzó la obra en nosotros, la perfeccionará. O sea, en eso yo también tengo que quedarme, porque resulta que ¿quién va a distinguir quién es paja, quién es trigo? Yo no puedo hacer ese juicio. Si yo hago ese juicio, yo estoy aplicando mi medida y estoy pasando a ser juez. Entonces también tenemos que tener cuidado en eso. Sí es una exhortación a todos a permanecer y también reconocer que el Señor nos garantiza por su lado de que nos va a guardar sin caída. Pero también todos debemos entender que esto debe generar un cambio constante en nuestra vida, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de ser, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de opinar, de relacionarnos, de todo. Y es para todos el mensaje. El que lleva más, el que lleva poco, para todo. Eso. Señor les bendiga. Gracias, gracias, Bernie. Muchas gracias. Em, Hermana Betty, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, está muy interesante el tema y quería comentar que nosotros, bueno, como gentiles, somos ramas injertadas. No somos naturales de esa vid, somos injertados. Y cuando
En agricultura injertan una rama, la amarran, le ponen algo para que pegue. Y de verdad que el Señor ha tenido mucha misericordia de nosotros. Mm. Dice aquí la palabra en Romanos, dice en el Romanos 11:17, pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo. Y dice también en el 22, mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Así que estamos metidos en tremendo problema. Eh, Esto es una bendición con una responsabilidad bien grande y una bendición que no la podemos dejar escapar. Y hay que afirmarse bien de ahí porque somos ramas injertadas y tenemos que ser agradecidos. Y bueno, eso, hermano. Gracias, gracias, hermana Betty. Amén. Es una responsabilidad, un desafío. Em, pensaba en Colosenses, mire, qué lindo como cada uno va añadiendo ahí palabra del Señor. Capítulo 2 Colosenses capítulo 2 versículos 6 y 7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. ¿Sí? Permanezcamos, como dice la hermana Betty, agarrarnos ahí de esa vida. Gracias, hermana Betty. Cris, ¿cómo está la lluvia del sur, Cris? El viento huracanado. Hola David, ¿cómo estás? Bien. Sí, aquí estamos con harta lluvia y con harto viento también. Movido días bien con harta tormenta, pero Permaneciendo. afortunadamente, sí, afortunadamente no se ha volado ningún techo. Todavía estamos en la roca. Eso. Todavía está Sí, el sí. cimiento aquí ya. Mira, cortito, primero agradecerte porque está buena la palabra, buena enseñanza, así que muchas gracias. Yo la verdad es que rescato, aparte de lo de permanecer y que me llamó mucho la atención cuando tú hablaste y dijiste, ¿qué palabra se repitió? Entonces rápidamente uno comienza a mirar y a decir qué palabra se repitió. Y claramente era permanecer, pero la segunda palabra que se repite es amor. Y eso me llama la atención porque se da como a ver, como un paralelo, puede ser, que permanecer implica hacia nosotros mismos, pero amor implica hacia otros. Y eso me llama como profundamente la atención porque, por ejemplo, acá dice, el mismo texto que se expuso hoy día dice, como el Padre me ha amado, así yo también he amado, permanecer en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas he hablado para que mi gozo esté en vosotros y mi gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaréis siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os llamaré amigo porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo elegí a vosotros y he puesto para que yo disfrute y este fruto permanezca, para que todo lo que pidéis al Padre en mi nombre, Él lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Y eso me llama mucho la atención,
Mm. porque con lo que te explicaba, con este paralelo, como paralelo, este espejo más que nada, como este espejo donde Dios te dice, permanece en mí, en qué, en mi palabra y todo, pero también te dice permanecer en Mm. ese amor que sea práctico, que sea un amor genuino, ese amor ágape que Dios nos demanda amar al otro. Y eso, con eso me quedo también porque esta enseñanza es una enseñanza o es teología absolutamente práctica. Es una teología en donde yo la instalo en mi cabeza, pero en forma inmediata la tengo que instalar. Y eso me pega fuerte porque creo como decía en un principio la hermana Dori, no es tan solo saber, sino que es accionar y todos nosotros tenemos diversas opiniones, pero lo más importante de esto son esos frutos. Y, y ese fruto de amor, ese fruto que hoy día Dios nos está diciendo, ámense los unos a los otros. Vosotros sois mis amigos, ¿no? Y la palabra amigo es súper profunda y con eso, y de hecho como que recuerdo, una vez con Patricio tuvimos la oportunidad de ir a un tema de catas de vino y cosas así, como que fuimos a ver el funcionamiento de los vinos y cómo la uva, y esa es ¿cómo explicarlo? Es como esa, ese alimento que le da ese tronco es súper importante para ver esa uva. Incluso me llamó profundamente la atención que habían uvas que eran muy pequeñas, pero lo que tenía dentro esa uva era súper, así como era de alto, o sea, era como muy, era de alto precio, como que se vendía, era de un alto valor. Entonces, muchas veces nos quedamos con y ahí yo creo que Dios también, porque Él lo conoce todo y por algo dejó este ejemplo, como decía Melissa, muchas veces nos quedamos con esa apariencia, pero dentro es totalmente distinto. Y creo que aquí hay como, si bien la palabra es permanecer, pero también es permanecer en ese amor y que se amen los unos a los otros. Eso, David. Así que muchas gracias. Gracias, 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 Cristel. Sí, justamente permanecer en su palabra y permanecer en su amor. Y son evidencias de la salvación. Recuerden que estamos hablando de los medios para la salvación o medios de la salvación. Eh, por lo tanto, uno de los sellos de la salvación es el amor de unos con otros. Y es la evidencia, es una evidencia también. eh, y es parte también de esta comunidad y de este permanecer. Bernarda parece que leía Judas que decía como sé paciente con los que dudan o convence a los que dudan. ¿Qué pasa si los que dudan están dentro de la iglesia, dentro de la familia de la fe? Eh, seamos también, seamos nosotros quienes fortalecen y quienes ayudan a los demás a permanecer y permanezcamos como racimo, ¿no es verdad? Como fruto pegado a esa vid, unos a otros, con ese amor de Cristo. Y es un factor súper importante, Cris, muchas gracias. Y yo creo que parece que la hora ha avanzado, son las 22. Es parte también de la reflexión que tenemos que hacer antes de cerrar y de lo que tenemos que orar, permanecer en su palabra, permanecer en Cristo, permanecer en su amor y en ese amor también que se comparte, ¿no? Eso, hermanos, ¿alguien más quisiera hacer uso de la palabra, comentar algo más, pastor? Bueno, creo que ha sido bastante provechosa, riquísima esta palabra. Y nos vamos con esa Mm, idea, según lo que mm, escuchamos de cada uno. Es más que permanecer mm, en una congregación, en un ministerio. mm, Quiero cerrar también con una reflexión.
Y es Sí. la queja que Dios le hace a la iglesia de Éfeso ahí en capítulo 2 de Apocalipsis. Conozco tus obras, tu trabajo, tu paciencia. Mm, Sí, Dios reconoce muchas actividades buenas de la iglesia de Éfeso, ¿sí? Pero tengo contra ti que has descuidado. mm, El primer amor no se pierde, se abandona. El primer amor se abandona. Y mm, es por salirnos de la vid, se descuida. Tengo contra ti que has dejado, que has descuidado tu primer amor, ¿no? Por lo tanto, arrepiéntete, vuelve a las primeras obras, porque si no quitaré tu candelero de su lugar. Es mm, fuerte el llamado a permanecer como garantía de salvación. No mm, hay otra forma de que Dios garantice nuestra salvación sino permaneciendo en Cristo, manteniendo el amor a Dios vivo en nosotros y siendo fieles al Señor. mm. Ah, no sé si hay algunos chats por ahí, parece. Eh, Vi algo entrar. Sí, muy bien. Sí. Panchito nos agrega aquí, segunda de Juan 1:9. Todo el que se desvía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Amén. Muy bien. Gracias, David. Creo que estamos Perfecto. concluyendo la clase de esta noche, agradeciendo a cada uno de nuestros hermanos la fidelidad en participar cada noche de lunes, cada noche de miércoles, para estar aprendiendo de la palabra y estar intercediendo los días miércoles. Así que oremos, hay algunos casos de enfermedad, oremos por sanidad. Nuestra hermana Susana, gracias al Señor. Ella tuvo una caída hace un mes más o menos, afectó su coxis, se pensó en una fractura, pero gracias al Señor no es fractura, sino una inflamación que va a ser tratada y oremos para que pronto esa inflamación desaparezca. Así que damos gracias al Señor por el cuidado que Él tiene para con nosotros. Por cada uno de nuestros hermanos estemos orando para que el Señor nos guarde de todo mal. Así que oramos para cerrar, David. Tú tienes la Sí, llave, tú nos gracias. despides y cierras la puerta. Gracias, 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 Pastor. Padre, gracias por tu presencia en medio nuestro. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque a través de este link de internet podemos conectarnos, Señor, con tu palabra y podemos conectarnos como congregación. Señor, y como decía Cristel, ahí en medio de los vientos huracanados del sur, de la lluvia, de repente que amedrenta, a ver si estamos firmes en la roca. Así ayúdanos a permanecer en ti, Señor, frente a la confusión, la locura, Señor, de este mundo, frente a todas las adversidades, frente al espíritu de engaño, Señor, que se mueve con tanta fuerza en este tiempo último. Señor, y que aún ha engañado a escogidos tuyos, Señor, y que es impactante para nosotros ver a personas con las que te hemos servido, Señor, y hemos estado comprometidos en tu obra, retroceder.